Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Tengo en la línea telefónica al licenciado Luis Medina Lizalde, al que le doy la bienvenida y le doy los buenos días. ¿Cómo te encuentras, Luis? Carlos, muy bien, qué gusto de oírte. Vi tu entrevista con Vicente Serrano y te felicito por tener acceso a tribunas tan importantes en la vida del país. Muchas gracias Luis, también nos da gusto tenerte como siempre en estos micrófonos para dialogar, para informar principalmente a todo nuestro auditorio. Luis, se está llevando a cabo una campaña muy importante en Zacatecas en la cual también tú estás participando, como algunos otros personas, integrantes principalmente de Morena, y se está llevando a cabo la concientización a través del diálogo, de la información, bajar información y también del volanteo, porque pues se va a llevar a cabo la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de la República. Platícanos al respecto, ¿cómo les ha ido, Luis? Sí, mira, es un trabajo que inicia, pero creo que es muy importante precisarle a la población que el esfuerzo es de ciudadanos. Aquí no están involucrados partidos políticos. Muy bien. La ley lo prohíbe. El esfuerzo de la consulta popular es un esfuerzo en donde solo podemos participar en nuestra condición de ciudadanos, y eso permite que se involucren individuos de distintas filiaciones partidistas o que no tengan partido. Y se trata de un ejercicio que es histórico, que sería un antes y un después en la vida de México, para llevar a los tribunales a aquellos que cometieron delitos y que no han prescrito por el transcurso del tiempo. No se trata de evaluar o de juzgar a una persona, que es la de los presidentes de la República solamente, sino a las decisiones que en su periodo se tomaron y que fueron de gran impacto para la población. Uno de ellos es el caso del FOBAPROA. Esa es una decisión que ha obligado al pueblo mexicano durante más de 20 años a estar pagando millonadas del presupuesto anual, y todavía estamos muy lejos de poder pagar siquiera un 10% del capital, porque nos han comido los usureros intereses. Y eso fue un plan para rescatar a los bancos en lugar de a los usuarios. Otro caso es el de la venta fraudulenta de todo el patrimonio nacional que estaba en las empresas como Ferrocarriles Nacionales, Teléfonos de México, las siderúrgicas, las empresas productoras de fertilizantes como Fertimex, etcétera. Y también el proceso que hizo que los mexicanos perdiéramos la banca nacional. La mayor parte de los bancos que operan en México son bancos extranjeros. Y así hay una serie de decisiones y de acciones que impactaron grandemente a la población. Vivimos un proceso en donde se fueron saliendo las cosas de control a grado tal que se produjeron acontecimientos aún oscuros, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, que eran síntomas de la enorme descomposición que vivió el país a partir de el fraude de 1988 con Salinas de Gortari. Y también, a propósito de eso, desentrañar todos los secretos de ese fraude que se sabe que se planeó en el hogar, en la casa de el que en ese momento era el accionista mayoritario de la cervecería Modelo, don Juan Sánchez Navarro.
En fin, hay una serie de hechos que en la medida en que la población los conozca, conserva la memoria colectiva y entenderá la importancia de tener en la lucha contra la corrupción la tarea más importante que tenemos los mexicanos, porque ahorita realmente estamos viviendo apenas los comienzos, porque la lucha ha sido consistente solo en el ámbito federal y particularmente en lo que se tiene que ver con la administración pública. Así es. Pero faltan muchas cosas. Sí. Luis, hemos visto el desaseo, el mal actuar de manera irresponsable, no respetando ser un árbitro imparcial, y me refiero a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral, que ya de inicio dijeron que no tenían dinero, piden una cantidad exorbitante, más de 1,500 millones de pesos para llevar a cabo esta consulta, pero con los acontecimientos recientes, como haber quitado la candidatura que se sigue en la lucha por parte de Félix Salgado Macedonio y del señor Morón allá en Michoacán, pero los mexicanos, principalmente los zacatecanos, podemos tener confianza en un órgano que actúa como un partido más de oposición para llevar a cabo esta consulta, cuando dicen que no tienen dinero, ya dicen que va a ser, pero que van a ver qué pueden hacer, lo dijo Lorenzo Córdoba, con el poco, según él, recurso que tienen. ¿Se tiene confianza en que pueda ser lo que la mayoría del pueblo de México decide en contra de los expresidentes? Mira, yo creo que el éxito estriba en la participación ciudadana. Cuando se organizó la consulta, los ciudadanos se organizaron en plazas públicas con una mesita de voluntarios, pusieron ahí donde firmar, dando los datos de la credencial del elector, y se rebasó la meta. Se consiguieron infinitamente más firmas de las que la ley exige, de las que la Constitución exige. Ahora, en cuanto al papel del Instituto Nacional Electoral, pues lamentablemente su historia desde el comienzo nació como muchas instituciones, con buenas intenciones, un buen comienzo, pero fue degenerada por el exceso de dinero. El INE es dirigido, como antes el IFE, por una casta de gente muy bien pagada. Además de los consejeros que ganan más que el presidente de la República, hay cientos de profesionistas que participan como directivos, como parte de la burocracia dorada y como asesores generales y asesores de cada consejero. En lo particular son 11. Así es. Y eso, sí, dime. Y eso gestó intereses de botín. Así es. Cuando llega el presidente de la República con la ley de austeridad republicana, los primeros que se amparan son los del INE, ¿verdad? Con Lorenzo Córdoba. Sí. Claro que no son confiables, claro que hay que reformar ese organismo para hacerlo verdaderamente confiable. Así es, entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, como en el pasado reciente, salir la mayoría para ir a ejercer nuestro derecho a opinar, pedir, a exigir, y creo que la mayoría del pueblo de México estamos porque se lleve a juicio a los expresidentes de la República, desde Salinas de Gortari y hasta Enrique Peña Nieto. Luis, cambiando de tema, si me lo permites, pues primeramente felicitarte por la congruencia, por la coherencia que has tenido hacia la izquierda mexicana, hacia los ideales de gobiernos progresistas, de gobiernos incluyentes, como es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y te felicito porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos en nuestro poder en este informativo el documento donde, pues de manera unánime,
le ordenan a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena el que te den vista, el que te informen cómo fue que Mario Delgado, decidió que el candidato de Morena en Zacatecas fuera David Monreal Ávila, cuáles fueron los mecanismos, a quienes entrevistaron, cómo fueron las preguntas, etcétera, etcétera. Así es de que, pues esto que tú le habías dicho a los afiliados a Morena, a los simpatizantes de Morena, que tú ibas a hacer esto en congruencia y en beneficio de la democracia, pues sigue avanzando, Luis. Mira, Carlos, creo que es muy importante aclararle a la población que el esfuerzo que estoy haciendo yo pudo haberlo hecho el conjunto de aspirantes a cargos de elección popular de todos los partidos que les pasa lo mismo, y no nada más en el 2021. Esto es una rutina, el que los partidos políticos ignoren sus propios estatutos y violen su propia convocatoria. Hasta ahorita no hemos logrado protección a los derechos de los militantes. Ese ha sido lo general, ¿verdad? Uh-huh. Y eso hace que la democracia se acoja siempre, porque lo que le pasa a un morenista pasó muchas veces en el PRD, pasa rutinariamente en el PAN y en el PRI. Hay mucha gente que puede dar testimonio de ello. Eso produce alejamiento de la política, de la población, es parte de la pobreza de militancia partidista que hay en el país. Uh-huh. Somos un país en donde es una pequeña minoría del pueblo la que está en partidos políticos, y eso le conviene mucho a los que no son demócratas, porque en la medida que la gente está alejada de la participación política, se pueden cometer más atropellos, más injusticias, se puede dar todos los fenómenos de desigualdad, de enriquecimiento de unos cuantos y pobreza de muchos, de todos los males sociales, pues. Por eso es importante que ahora nos fijemos en la necesidad de que la legalidad reine al interior de cada partido político. Cada partido es libre para darse sus propios estatutos, luego los registra ante los órganos electorales, y estos tienen la obligación de que siempre se cumplan. Lo mismo en el caso de las convocatorias. Bueno, en nuestro caso, mi propósito es estar evidenciando esa realidad para que mañana o pasado la gente ponga orden al interior de los partidos políticos. Esta es una causa, desde luego, que estoy haciendo muy convencido de la situación de la partidocracia en México, que no es un pensamiento que yo recién haya adquirido. Yo dejé como legislador iniciativas de ley contra la partidocracia. Uh-huh. Tengo propuestas concretas y que creo que hay que socializar, hay que dar a conocer para que la gente tenga la posibilidad de orientar su esfuerzo político. De otro modo, vamos a estar viviendo lo que en Zacatecas se está viviendo, una grosera imposición de todo. Te cito el caso de Zacatecas capital. Zacatecas tiene registrados como candidatos a 2 personas que no pertenecen a Morena, como de los distritos locales. Uh-huh. A un presidente municipal, candidato a presidente municipal que no pertenece a Morena. Y formamos parte de un distrito federal donde el candidato que va por Morena no pertenece a Morena. Es decir, el habitante de la capital del estado de Zacatecas no tiene en su boleta electoral a una sola persona de Morena. Y en el distrito, aberraciones como la del Distrito Federal 4, la ahora candidata de Morena, que nunca ha sido de Morena, sino del Partido Verde Ecologista,
hizo todo su esfuerzo por conseguir la candidatura por el Distrito Federal 2. Ahí le dedicó mucho tiempo. Ahí pudo haber sido ella candidata porque en el Distrito 2 el partido Morena va aliado con el Verde, va en coalición con el Verde y los otros con los que está en coalición. Pero en el Distrito 4 va solo Morena. Ahí no hay coalición. Allí cada partido postula su propio candidato. ¿Y qué es lo que hicieron de manera tan absurda, tan atropellante, tan ofensiva, hasta para el sentido común? Y cambiaron de género en el Distrito 4 y no nombran de candidata a Julia Holguín, ¿verdad? Bueno, ¿eso quién lo pudo haber hecho? Solo Ricardo Monreal, ¿verdad? Desde la Ciudad de México. Todo el mundo conoce la historia de vinculación entre Julia Holguín y el exgobernador. No cuestiono la legitimidad de la aspiración de nadie. Tengo inclusive una gran cordialidad con Julia Holguín, fuimos compañeros diputados, pero esta manera de hacer política en México es una manera que hunde, que desacredita, que atrofia al Estado mexicano. No vamos a poder salir de ahí. Y entonces yo no soy de la idea de que una vez que uno tiene un objetivo personal de una candidatura, que en mi caso es un objetivo compartido, ¿verdad? Y se retire uno y deje de luchar. Porque entonces uno estaría dándole la razón a aquellos que piensan que la política es para fines personales. Y en mi caso, tengo una historia que demuestra que a mí los huesos nunca me han motivado, sino mis ideales, ¿no? Por eso esta lucha es una lucha que ayer obtuvo una muy buena victoria. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que dar una explicación fundada y motivada el partido de por qué me marginó a mí. Así es. Luis, para ir cerrando, Luis, ¿tienes confianza aún por lo que te han hecho? ¿Tienes confianza aún en la Comisión de Honestidad y Justicia, principalmente en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena? No, mira, en la política no existe la confianza subjetiva. Uno debe tener confianza en las normas y en la razón que le asiste, porque la confianza en las instancias siempre será subjetiva, ¿verdad? Yo creo que ahí hay fuerzas políticas que tienen como fachada a la comisión, a Mario Delgado, ¿no? Hoy escribo donde yo estoy convencido que Mario Delgado y Lorenzo Córdoba confluyen en el daño a Morena, ¿verdad? Se combinan. Y hay una cosa que tengo claro: sin el INE, Morena no tuviera como dirigente a Mario Delgado. Sin las violaciones a la ley para que llegara Mario Delgado a la presidencia de Morena, no hubiera sido posible. Te pongo un caso. En nuestros estatutos, solo siendo consejero nacional, puede uno formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y Mario Delgado ni siquiera está en el padrón de militantes, porque él era del PRD, y cuando se vino la caída libre del PRD y el ascenso de Morena, se subió apenas para conseguir una diputación, ¿verdad? Así es, y quien le hizo el trabajo a Mario Delgado fue precisamente el INE para nuestro auditorio, al haber metido las manos de manera ilegal en los procesos internos de un partido político, haber hecho el INE supuestamente la mentada encuesta, que todo mundo nos preguntamos, y a quienes encuestaron, porque a nadie a la gran mayoría que nos preguntamos, pues nadie fuimos encuestados. Entonces de esa manera, pues el INE efectivamente impuso como presidente de Morena a Mario Delgado, Luis. Y impusieron candidatos. Así es. Y en el Zacatecas impusieron candidatos a todo, hasta regidores. Sí, fue
fue exorbitante, como se lo dije yo a Vicente Serrano, que le pareció exagerado el calificativo, pero bueno, yo tengo el pulso de lo que está sucediendo en Zacatecas, tengo el pulso de estar analizando diariamente cómo se comportan las redes sociales, lo que opinan, lo que dicen, y bueno, pues es muchas las personas que están en desacuerdo, tanto afiliados a Morena, simpatizantes y hasta personas de otros partidos por lo que está ocurriendo en Morena y por estas imposiciones a todo, como tú lo dices, dentro del partido, que la mayoría pues lo llevan candidatos que vienen del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y de otros partidos políticos. Luis, pues agradecemos mucho el tiempo que le brindas a nuestro auditorio. Ya para cerrar esta entrevista, Luis, tienes un programa muy exitoso en Facebook. Invita a nuestro auditorio los horarios, cómo se llama y cuándo te pueden escuchar. Sí, de 8 a 9. Mira, el COVID me dejó como herencia ese programa. Sí. De 8 a 9 de lunes a viernes. Uh-huh. Se llama En Vivo y en Directo. Es en Facebook Live. Así en mi es. Página, ¿verdad? Allí diariamente abordando los asuntos públicos, ¿no? Sin propósitos agresivos, pero uh-huh. con la honestidad franca con la que debemos participar en la vida pública. Así es. Pues muchas gracias, Luis. Seguimos en comunicación. Un abrazo. Igualmente, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia.